Soy Javier Almendros y este es el podcast número 297 de este hueco que tenemos semanal, de nuevo en domingo, sin yo querer, pero bueno, para hablar de la NFL, de los Patriots, de todo lo que ha sucedido en esta semana y que sea relevante normalmente para nuestro equipo. Lo más relevante esta semana, curiosamente, nunca me lo habría esperado, es que el traspaso de Joe Milton a Dallas, algo que parecía que se estaba barruntando, ha dejado marejadilla detrás, ha dejado cierta información a su salida. La sorpresa ha venido porque la información parece decir que Joe Milton se consideraba en el nivel y en la calidad de poder haber competido con Drake Maye y que no tuvo además esas circunstancias. Y luego también, aunque yo le daría menos credibilidad por la fuente, pero sigue siendo un periodista del entorno de New England y del equipo, que Drake Maye no estaba, o al menos su entorno, no estaba muy contento con una selección en sexta ronda después de haber sido elegido él en la posición número 3, como que era una falta, entre comillas, de confianza. Esto es una lectura mía, sin más. La salida de Milton, para mí, a pesar de estar cantada desde la Combine, creo que tenía más un sentido más pragmático de recuperar una sexta ronda de un jugador que, bueno, has probado, está ahora mismo más o menos en su máximo valor, ha jugado bien 2 partidos, uno de pretemporada, el de Buffalo, y por lo tanto tienes una opción de venderle. Puedes sacar cierto rédito, aunque creo que la gente pensaba que tenía más valor del que pensaba. Retrocediendo un poco, poniendo en contexto lo que realmente era Joe Milton, en el proceso pre-draft era un jugador que no llega hasta su 5º año a ser titular, después de 4 años en 2 universidades, ya en la vuelta de Tennessee incluso estuvo un año sentado, en la anterior, que creo que fue Notre Dame, ni siquiera llegó a jugar en 3 años, y solo ya como senior, en su último año, justo antes del draft, es cuando acaba siendo titular y con un rendimiento cuestionable, que dejaba un perfil de draft de un jugador con todas las atribuciones físicas que podamos poner encima de la mesa: brazo, capacidad física, corpulencia, doble amenaza saliendo a correr, absolutamente todo lo que podáis pensar en un quarterback de estos modernos, pero sin una capacidad clarísima de procesar el juego, con una primera lectura, con una muy incapaz de mantener el poke, de leer mucho más allá, enseguida escapando de la presión, intentando usar sus piernas, exponiéndose también físicamente. Muy del perfil de Richardson, evidentemente mucho peor, o del perfil de Cam Newton, evidentemente muchísimo peor, pero ese perfil de quarterback muy físico, con doble amenaza, con un gran brazo, pero que luego tiene los problemas que tiene. Este quarterback drafteado por New England y que su única alabanza por parte de Eliot Wolf fue la del físico, sin más, en esa sexta ronda, y esa fue su justificación, acaba teniendo cierta relevancia en un partido de pretemporada en el que incluso algún periodista también de los de primer nivel pedía su titularidad por encima de Brissett y de Drake Maye. Evidentemente creo que ahora ya ese periodista no creo que vaya diciendo las mismas cosas, y que luego además en ese último partido de infasto recuerdo en el que perdemos el pick número 1 de este draft para tener que retroceder al 4 y estar ahora mismo como estamos, ¿no?, a expensas de que vayan a decidir 3 equipos por delante de nosotros, en el que él gana el partido, en un partido en el que juega bien, pero dadas las circunstancias que hay, que es que al final Buffalo juega con reservas, y al final Buffalo también juega con un nivel de intensidad que evidentemente incluso baja, más allá de cuando New England empieza a estar por delante o se pone por delante en el marcador. Y ya New England es que ni siquiera es capaz de controlar esa derrota, que era la que teníamos que haber tenido. Juega bien, aunque ya os digo, ¿no?, sobre todo con Kayshon Boutte hacia afuera, corriendo, ganando ellos en la primera
la primera yarda, los primeros downs, etcétera. Bueno, aprovechando sus virtudes al máximo. Fue un partido en el que esas virtudes que os he dicho que tiene, que no deja de tenerlas, es un jugador NFL, es al final lo que demuestre, lo que hace que gane el partido. Quitando esos dos partidos, realmente tampoco había demostrado nada, probablemente ni siquiera había tenido la oportunidad, como bien él decía, ¿no? Ni siquiera de competir, pero claro, el nivel era el que era. De hecho, mi experiencia en Londres es que cuando nos dejan entrar al campo y nos dejan estar cerca de los jugadores, en el que vemos la parte del entrenamiento que nos dejan ver, es prácticamente los 2 o 3 primeros ejercicios después del físico, y lo que está más cerca de nosotros es el calentamiento de los quarterbacks, ejercicios de lanzamiento en la Enson. Esos ejercicios está Brissett y está May con Hunter Henry y Austin Hooper. No está Milton por allí. Incluso Hunter Henry hace algún lanzamiento a Hooper, para que os deis cuenta de un poco del nivel de calentamiento, y ni siquiera estaba por allí Milton. O sea que era un poco ese calentamiento un poco de baja intensidad, vamos a decirlo. Milton ni siquiera se le veía, no sé dónde estaba. Todo el resto del calentamiento eran entrenamientos posicionales, la línea por un lado, los running backs por otro, los receptores por otro, haciendo sus ejercicios, ¿no?, previos a hacer el entrenamiento probablemente conjunto. Milton no sé dónde estaba, estaría en otra parte del campo, yo no fui capaz de localizarle, pero lo busqué. Por lo tanto, New England lo tenía realmente como un quarterback 3, no hay que darle más importancia. La opción de ponerle contra Buffalo probablemente fue por eso, por darle un poquito de visibilidad, de desarrollo y poco más. Y ahora tengo la duda si después de todo eso, que a mí no me quitaba para nada el sueño en cuanto a una competencia, yo es que ni siquiera la veía, vista la información de la prensa y un comentario que tiene Vrabel en la rueda de prensa, que luego hablaremos de la rueda de prensa en global, pero poniendo en contexto que hablaba a respuestas a preguntas, ¿no?, sobre Milton, de que todo tenía que estar solucionado el día, creo que es el 7 de abril, cuando empieza ya los entrenamientos de esta temporada 2025. Todo eso creo que me hace entender de que su salida, no por más rumoreada, estaba pendiente simplemente de tomar una decisión, pero que su salida estaba ya decidida, ¿no? ¿Es por esto realmente o no? Pues no lo sabremos. Lo que sí que está claro es que New England ha dado el paso trayendo a Joshua Dobbs, que da a entender que Milton no era el reserva. Traer a Dobbs pone, yo creo, a un claro 1, que es May, sin ninguna competencia con un Dobbs, que es lo que es, un quarterback reserva, dejando a Milton, yo creo que de lado. Ponía evidentemente a May como único referente, y no solo eso, sino que para mí lo deja como la parte clave de desarrollo de su producto. El producto de New England tiene que ser desarrollar a Drake May, y el futuro, además de Mayo y del equipo, parten por el éxito o no del desarrollo de Drake May, cómo crezca en este segundo y tercer año para convertirse en el quarterback que parece que es, y que por eso elegimos en el 3. Y además el día 7 comienzan los entrenamientos, y por lo tanto el inicio también de esa reconstrucción de la cultura es clave, ¿no?, por parte de Vrabel. El esquema anterior, el régimen anterior, estaba hecho cenizas. Incluso lo poco que quedó, Mayo ya lo destrozó el año pasado, lo quemó, sin construir nada diferente a cambio, ¿no? Puso sus mensajes, puso sus ideas que echaban fuego sobre las anteriores, pero eso tampoco se acabó consolidando, de tal manera que lo que se encuentra Mayo es un solar, digamos, destruido, sobre el que tiene que construir los cimientos de una nueva cultura, de una nueva idea, que el equipo crea, que nos lleve al final hacia el éxito, hacia las victorias, hacia el futuro de playoffs, sea lo que sea. Por lo tanto, la idea de tener a un jugador que realmente se cree que debía competir cuando el equipo no lo veía, que realmente pensaba que tenía que ser un quarterback que tuviera las mismas oportunidades cuando ni siquiera se las estaba dando el equipo, unido al centrismo en torno a Drake May como proyecto fundacional, más la generación de la cultura que evitara todo ese tipo de ruidos y enfocarse a lo importante,
probablemente hacía que esta decisión se tuviera que tomar ahora y se tuviera que tomar rápido, ¿no? No sé si realmente Milton tiene algo o no que ver con el tema de la cultura, o si Bravel podía tener un problema, ¿no?, con tenerlo en el equipo si no hubiera sido traspasado, pero probablemente creo que quiere evitar cualquier tipo de distracción, aunque podría haber manejado este tipo de problema con un Milton que ya os digo que pasaría a un segundo plano cuando empezaría las jornadas reales, ¿no?, de pretemporada, los entrenamientos de junio, sobre todo mayo-junio, y luego ya más en harina en julio y agosto con el training camp. Bravel debía darle esa prioridad a la reconstrucción cultural, a la reconstrucción de esa idea que él quiera imponer en el entorno al que el equipo gire y se fundamente, como para acabar funcionando, digamos, como equipo, como colectivo hacia el éxito, que quitara todo el ruido periodístico, que evidentemente estaba ahí, pero que ha salido solo y ha saltado cuando Milton se ha ido del equipo, y luego evidentemente centrar todo el proyecto sin ningún tipo de distracción en Drake Maye. Que luego el traspaso a Dallas haya sido con cierta mejoría o no, que lo ha sido, en el que hemos mejorado, mejor, pero se ha dado también, yo creo, prioridad, por lo que dicen, a la salida hacia Dallas, aunque había otros equipos, incluso con mejores ofertas, y se le ha dado prioridad al chaval. O sea que, sin creerme del todo lo de los periodistas, probablemente te has quitado a un problema en un jugador que creía que podía ser mucho más y que nadie veíamos que puede ser mucho más. El traspaso al final se produce a Dallas, se produce porque el chico lo quiere, pero estoy convencido que si hubiera habido un valor por el chaval como él cree que tiene, por parte de Raiders o por parte de Steelers o quien más hubiera ofertado, se habría ido al otro lado. O sea, si hubiera habido una segunda o hubiera habido una tercera, no habría ido a Dallas, ya os lo puedo asegurar. O sea, las ofertas no creo que estarían muy dispares ni muy diferenciadas, y perder una séptima o no a New England a estas alturas, pues probablemente, aunque creo que es un error desde mi punto de vista, cuando estás traspasando creo que debes sacar el máximo rendimiento, al menos si las ofertas son iguales, o sea, si las ofertas son dispares, perdón, debes sacar el máximo rendimiento. Si son muy parecidas, bueno, pues puedes tomar una decisión a lo mejor más centrada en lo que el jugador prefiera. Pero en este caso parece que se ha dado esa prioridad, por lo tanto debo deducir que las ofertas son similares, y que New England haya recibido el 171, una quinta ronda de Dallas, a cambio de un jugador que fue seleccionado el año pasado en el 193, aunque a cambio luego te hayas dado el 217. Si nos ponemos a mirar por cualquier tabla de puntuación, New England está sacando más valor del que realmente invirtió el año pasado y está dando este. Si consideramos el pick del año pasado con el valor del 193 más el 217 a cambio del 171, es un valor siempre beneficioso para New England. O sea, el crecimiento respecto a dónde fue seleccionado Joe Milton el año pasado es indiscutible, pero es un crecimiento muy relativo. Es un crecimiento de 40, 30 y tantas posiciones, nada más. Bueno, menos, son 22, pues poner 10, 15 posiciones es saltar de ronda, es saltar del final de una al principio al final de la otra. Es un rendimiento y un crecimiento muy relativo, que es como yo veo al jugador, y es probablemente como New England ve al jugador, como un proyecto de algo que probablemente no vaya a ser un quarterback titular. Veremos a ver, ojalá que lo sea y que me calle la boca. No le deseo absolutamente nada malo a Milton, pero creo que no valdrá como jugador. Ya lo creía, ¿no? Pre-draft, y era probablemente uno de mis picks que menos me gustaban, ¿no?, del draft del año pasado. Por lo tanto, ahí está un poco el resumen. Es un jugador que yo creo que no tendrá más que un techo de un jugador con características físicas y que con cierto nivel de juego pueda serte útil como quarterback reserva en caso de lesión, sin muchas expectativas. Pero hay quarterback reservas por ahí con menos capacidades. Bueno, incluso está Joe Flacco todavía jugando, dado el nivel de quarterbacks
accesible en la NFL. Es una apuesta clarísima, Drake Maye centrista por parte del equipo en su desarrollo, en su ligazón al futuro incluso del proyecto. Y luego evidentemente es una prioridad para quitar absolutamente cualquier pequeña molestia, aunque sea insignificante, creo en este caso, al inicio del proceso de toda la temporada que vendrá con el comienzo de las actividades voluntarias la semana que viene, en las que empezará a reconvertirse todo este nuevo proyecto en algo que espero que haga exitoso, ¿no?, el equipo, y que lo convierta en algo al menos que no nos haga volver a decidir tan arriba, ni como el 3 o el 4 que llevamos 2 años decidiendo de manera consecutiva. Por lo tanto, aunque me alegro del traspaso, curiosamente me ha dejado un mal sabor de boca toda esta marejadilla, que yo pensaba que iba a ser mucho más limpia. Tampoco es que sea importante, y yo creo que nos ha dejado también cosas de las que hablar, ¿no? El tema de Drake Maye, por si acaso no estaba claro, y el tema de la construcción de la cultura, que creo que son los ejes fundamentales que subyacen al final en el fondo de toda esta decisión de que Milton salga, y salga donde ha salido y como ha salido. Que le vaya bien a Milton, que Vrabel sea capaz de desarrollar a Drake Maye, y que la cultura que se vuelva a instaurar en New England sea de un nivel similar a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y no a lo que tuvimos el año pasado. No tenemos mucho más. Como último apunte, Dallas o no para traspasar a Dak Prescott a Cleveland Browns. Yo tengo mis dudas, sinceramente, que Joe Milton fuera en toda esa loca idea, loca digo por Cleveland, que Joe Milton fuera la solución a la titularidad en la posición de quarterback de los Dallas Cowboys. Yo creo que detrás de todo esto siempre estaba la elección, creo, de Sanders, pero nunca se sabe. Tengo la ligera idea de que no lo es, pero bueno, en Jerry Jones y en Dallas Cowboys pueden pasar muchas cosas, y que vieran a Milton como un titular puede ser una de ellas, no digo que no. Pero de momento Dak Prescott será el titular y Joe Milton el reserva, salvo que en el último momento se produzca alguna locura en algún sitio, ¿no?, y Dallas tenga la opción de ponerse a tiro con Sanders, ¿no? Al final su padre fue una estrella de los Cowboys, y la ligazón con los Cowboys, incluso en una elección de entrenador como ha sido la de este año, tan dura, tan difícil, ¿no? Los Cowboys tienen fama de no gastar y de no pagar tampoco mucho, y mucho menos a los entrenadores. Por lo tanto, la llegada de Deion Sanders el año que viene, de la mano de una elección de su hijo, evidentemente es algo que Jerry Jones, estoy convencido que habrá intentado. Otra cosa es que haya podido. Pero bueno, el draft todavía, como dice la película, es muy largo, tienes que estar tranquilo, que puede pasar cualquier cosa. Así que dada la situación, buena salida, creo que salimos ganando los dos. Entiendo que Dallas lo necesitaba, había perdido tanto a Trey Lance como a Cooper Rush, no tenía reservas detrás de un Dak Prescott que últimamente tiene casi todos los años algún tipo de problema de lesión, y por lo tanto, bueno, pues bienvenido, ¿no?, para todos, y nosotros a centrarnos en lo nuestro, que es la cultura y que es el desarrollo de Drake Maye y ganar partidos, ¿no?, para llegar a playoffs. Antes de entrar en todas la segunda parte teóricamente del programa, que yo creo que entraría directamente a que saquemos un poco el jugo a las entrevistas que se han producido en esta semana, tanto los de la reunión anual de NFL como la disponibilidad de los entrenadores, sobre todo de ataque. Creo que hicimos un programa explicándolo en el pasado, pero creo que hay que destacar que por fin Bill Parcells estará nominado al Hall of Fame de New England Patriots en el 2025, cuando es parte del Hall of Fame de la NFL desde el 2013. Esa es la injusticia. La salida de Parcells
fue como fue a los Jets con un encontronazo con Kraft y evidentemente con esos cruces, ¿no?, de declaraciones con su época en los Jets, y luego posteriormente creo que ya no hubo tantos problemas cuando se va a Cowboys y vuelve a entrenar. Pero sí que es cierto que todo aquel pozo, toda aquella mala baba, ¿no?, del año, si no recuerdo mal, 93 al 95, estoy hablando de memoria, 94 y 95 creo que son las 2 temporadas, creo que no deberían empañar, ya lo dije en el podcast aquel, pero no deberían empañar que al final Parcells en 2 años cambia la cultura del equipo, un equipo que era perdedor, llegando de la mano de los Kraft, convierte un equipo perdedor, un equipo que estaba eligiendo el número 1, creo, del draft, si no recuerdo mal, en el 93, lo convierte en un equipo que juega la Super Bowl en el 95, que se convierte en un equipo serio, que se convierte en un equipo bien entrenado, que se convierte en un equipo tremendamente similar a lo que entendemos por los Patriots que hemos vivido con Belichick. Todo aquellos 2 años son el fundamento de luego la llegada de Belichick. Belichick bebe muchísimo de esa cultura de esfuerzo, de exigencia, de entrenador, de desarrollador, de planteamiento de partido. Al final Belichick estuvo en los años 80 con Parcells en los Giants, ganando 2 Super Bowls como coordinador defensivo. Aunque no acaba de tener el éxito esperado, tiene 2 o 3 buenos años en Cleveland, aunque luego la salida del equipo, etcétera, corta un poco su recorrido. Tiene que acabar recogiéndole Parcells y es parte de la plantel que llega a la Super Bowl aquella. Se va con él a los Jets, tienen que pasar todavía 3 años, ¿no?, en los que New England, bueno, se equivoca, ¿no?, un poco de trayectoria, y ya es la vuelta de Belichick en el 99 la que ya todos conocéis. Pero las bases se pusieron en esos 2 años, en las que Parcells, creo que realmente por encima ya incluso de su legado, que lo tiene enorme en Giants y que creo que es en New England también bastante importante, es el inicio y es el pistoletazo de salida de lo que luego pasó, ¿no?, desde el 99 al 20, vamos a poner 22, con Bill Belichick. Sin Parcells no podemos entender lo que luego sucedió con Belichick. Por lo tanto, creo que se corrige una injusticia. Ya os digo, es Hall of Fame de la NFL desde el 2013. Y a New England, por el histórico, acabará llegando 12 años después. Pero bueno, más vale tarde que nunca. De hecho, esta noticia la dice Robert Kraft en la rueda de prensa. En la rueda de prensa que tiene en la reunión anual, en la que todos los años tienen disponibilidad tanto el presidente o el CEO o el dueño como el entrenador. De hecho, el famoso meme de Belichick tomando zumo de naranja es en esto. Esta rueda de prensa se produce en el desayuno antes de que se produzca la reunión. O algunos otros años hemos tenido las desafortunadas declaraciones de Kraft o de Belichick en este tipo de eventos. En este caso, resumiendo, han sido mucho más comedidos, aunque nos han dejado algunas perlas. Robert Kraft, empezando, porque está muy contento, que tiene bastante subidón con lo que se ha hecho, que él tiene unas expectativas muy altas, que es su familia, ¿no?, y su gente cercana a la que le están bajando un poquito pues esas expectativas. Pero él lo que quiere es ganar rápido, cree que el proceso se ha hecho bien, se ha hecho rápido. Él considera que en cierta manera la época esta de reconstrucción como que está un poco superada. Él cree que hay talento ya en la plantilla, que lo había el año pasado y mucho más con lo que ha venido, más el desarrollo de los jugadores de draft del año que viene, y por lo tanto él está bastante arriba con el equipo. Pero bueno, él siempre lo está, ¿no? Que quiere y espera haber superado el pasado, con lo que os decía. Él ya cree que la contratación de Vrabel
el talento en desarrollo en manos de entrenadores tremendamente mejores, las opciones también de haber traído a jugadores que él considera de gran nivel en la agencia libre, que todo eso da por cerrado, ¿no? Esa época negra, ¿no? Del final de Belichick y el año de Jerome Mayo. Habla, de hecho, de que hay un cambio en la filosofía internamente, que la gente está más contenta, que está más feliz, que está más optimista, que la gente, bueno, habló incluso de que la gente cantaba por los pasillos, etcétera, con lo cual está vendiendo de otra manera unas expectativas. Siempre empezaba todos estos años con tenemos que vender el producto, soy el depositario de un valor que no es mío, que es la afición por los Patriots, tenemos que ganar, y ahora lo que está hablando es de, pues eso, de que hay optimismo, de que un poco como, yo creo que más como en contraposición no solo ya del año o estos años de Mayo o malos de Belichick, sino incluso con la idea de cerrazón, de disciplina, etcétera, ¿no? Yo creo que también rompiendo un poco por eso. Pero bueno, no creo que Vrabel vaya a permitir tampoco muchas alegrías. Pero bueno, de momento lo que parece haber es muchísima esperanza, ¿no? Del tema del cambio y que el ambiente sea otro, que también hablo de la cultura y de hablar, de poder decir lo que cada uno piensa, de tal manera que cada opinión pudiera ser tenida en cuenta, ¿no? Yo creo que también en contraposición un poco a situaciones anteriores. No sé si aquí se refiere solo a Belichick, sino también, bueno, recordáis, ¿no? La directivo esta que también acaba saliendo el año pasado y que pensaban que era también uno de los problemas de esta cultura que se había instaurado un poco en New England después de la salida de Belichick, que nunca se han limitado a gastar, que el cap es el que es y que él lo que quiere es llegar a playoff y que evidentemente se ajustan a lo que pueden gastar siempre y cuando siempre y cuando se cumpla con el cap, y que incluso pueden gastar más del cap si luego se ajustan en el proceso de los 3 años. O sea que evidentemente él siempre pone que no es un tema de gasto, que no es un tema de... Pero siempre habla de cap, no habla nunca de cash, que yo creo que esa es la clave, ¿no? Siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos hablado. En esta última pregunta, o la última pregunta que he apuntado, creo que cabe resaltar que ya no es solo Kraft, sino otros presidentes que cada vez están tomándose más en serio el tema de las NFLPA Card. NFLPA es la asociación, el sindicato, digamos, de jugadores, que saca unas encuestas hechas a jugadores y familiares que tratan aspectos, digamos, del entorno de las franquicias, ¿no? Para poner nota e informar a los jugadores de qué mejor destino, ¿no? Pueden, si tienen en igualdad de condiciones, pueden elegir, ¿no? En el que tratan un poco desde las instalaciones, gimnasio, comida, dietista, cómo están los viajes y cómo se le trata, ¿no? A la gente cercana al equipo, ¿no? Pues desde si me regalan las entradas o me las cobran, hasta si estamos trabajando en instalaciones tremendamente viejas o son muy nuevas, pues eso es por donde está. New England ya os hice un vídeo, ¿no? Hace poco con el tema de las instalaciones, además nuevas que están haciendo. Y por ahí fue Robert Kraft, ¿no? Que evidentemente lo ha escuchado, que atiende a esas quejas, que están tomando nota, que están tomando acción y que van a mejorar cosas, ¿no? Y van a mejorar situaciones. Con lo cual, todo este tema cada vez está tomando muchísima más importancia, ¿no? Yo creo que en la era esta de las redes sociales y de las encuestas y de todo este tipo de cosas, creo que salgan malas notas en cosas que realmente sabes que puedes hacer cosas mejor. Por ejemplo, si el avión hablaba de hecho en la entrevista que hay gente que dice que incluso había ceniceros en el avión. Yo hace 200 años que no veo ceniceros en un avión. No sé dónde comprarían los aviones como para que haya ceniceros. Él ha prometido que no hay ceniceros en el avión. Independientemente de eso, sí que da a entender una idea de que están las cosas viejas. Los aviones se comprarían como se comprarían. Habla de que fue para
para asegurar todas las cosas en la pandemia, trayectos, y bueno, pues que fue complicado y que era la solución que tenía, y que evidentemente tiene claro que tendrán que echarle cierta inversión al avión, ¿no? Para esos viajes, pero bueno, no deja de ser, digamos, aviones que se comprarían como se comprarían, y probablemente se les haría poca cosa, pero no deja de ser un avión casi privado, ¿no? Para moverte sin tener que depender, ¿no? de moverte con aviones, digamos, comerciales o con perfiles comerciales. Poco también que resaltar. Siempre estas entrevistas dejan alguna perla. El año, por ejemplo, de que tenemos que mejorar, de vender el producto, no sé si lo recordáis, o Belichick diciendo que por qué había que confiar en él, y él respondiendo que por el pasado, ¿no? Por las victorias pasadas, que también generó mucha marejadilla. Así que intentan también tener cierta contención en los mensajes, porque saben que estamos faltos de noticias en esta época pre-draft, y que por lo tanto hay que tener cuidado, porque si no puedes montar un titular. Así que bueno, poquita cosa. De Mike Bravel, cosas así interesantes que le he escuchado. Le preguntaron por la línea y habló de nombres, ¿no? Habló de que Kayden Wallace tiene que tener su oportunidad, que Vederian Love, después de salir de la lesión, tiene que tener su oportunidad, y que evidentemente tienen perfiles que les gusta para draftear como tackle en todos los niveles. De tal manera que tienen visto, entiendo, a Campbell, Membu, Simmons, Banks por ser una primera ronda. En la segunda, Connerly, Ersery, también Trapilo, que bueno, que os saldrá el vídeo también aproximadamente a la misma altura que estáis escuchando este podcast, con lo cual estoy convencido que van a draftear un tackle, seguro. No, por mucho que vendan Kayden Wallace en la izquierda, o Vederian Love, estoy convencido que no es el plan principal. Creo que quieren un tackle de primer nivel. Y además es que tienen a Moses en la derecha, con lo cual Kayden Wallace, que fue el pick de tercera ronda del año pasado, le tienes que dar ciertas oportunidades también, y tendrá que competir por lo que realmente fue, que es un pick o un jugador que jugó en la derecha, aunque parece que puede jugar en la izquierda, ¿no? Yo creo que el físico, ya lo dijimos pre-draft, que podía ser derecha o izquierda. Por ese lado sí que es interesante que el mensaje es el de competir y competir, y que cree que va a haber competencia. Evidentemente partirá de ciertas posiciones fijas, que claramente dirá si el jugador está más fijado en ser titular o no. Al final tendrán que crear un depth chart y a partir de ahí tomar decisiones, aunque luego la realidad se las vaya cambiando, pero yo creo que sí que va a montar una competencia. Lo mismo con Will Campbell. Le preguntaron y le dieron la vuelta para ver si le conseguían hacer ver si era o no era left tackle, y él dijo que, habiendo jugado en la SEC, con los jugadores que había jugado en la SEC y conforme había jugado en la SEC, que para él es un left tackle sin ningún problema. Le preguntaron por el trade también en primera ronda, con lo cual también evidentemente no puede descartarlo, y está abierto a ello. Vamos a ver, ¿no? Porque lo que está ahora mismo trascendiendo es que podría haber quarterback en el 1 y en el 3, probablemente. Suena Sanders en el 2 para Cleveland, con lo cual los 3 que han sido llamados en visita top 30 son los candidatos al 4 con mayor posibilidad, que son Abdul Carter, es Will Campbell y es Mason Graham. Para mí Abdul Carter está por encima de ellos, pero bueno, viene de una lesión, con lo cual, bueno, y luego hay que ver, ¿no? Si el perfil, la mente del jugador y todo acaba siendo ese jugador que Bravel le guste, ¿no? O sin embargo se apuesta, como bien le preguntaban, por el BPA o por posicional. Y al final destacaba que lo que quería era jugadores premium, lo que quiere son buenos jugadores, básicamente. Y si él considera que es mejor jugador Abdul Carter o es mejor jugador Will Campbell, no va a dudar en seleccionarlo, independientemente de si tiene más necesidad en el tackle o en el edge. Con lo cual, por ahí pasa toda la estrategia del draft, según él, en elegir jugadores que él considere que son premium, que son jugadores que van a ser o que pueden ser top. Cole Strange
también fue preguntado y lo que contaba es que le va a dar oportunidad en toda la parte central, que hay hueco, pero evidentemente yo creo que parte por sus comentarios desde el center. No creo que vaya a estar peleando en un principio por el left tackle original, donde creo que se ha sentado Laiden Robinson, creo que fue, ya no me acuerdo la verdad, pero bueno, el que acabó la temporada, yo creo, por las palabras, que está sentado, y que Cole Strange originalmente partirá en la posición de center, aunque está buscando evidentemente por versatilidad en esos jugadores de la línea interior. La versatilidad de la línea, que Adam Wallace, Laiden Robinson, él considera que pueden jugar tanto en izquierda como en derecha, por dentro, por fuera, y que les va a dar oportunidad. O sea que la línea creo que la tienen más o menos clara, quitando la posición de left tackle, y que van a jugar luego a que peleen, ¿no? Habiendo competencia, evidentemente, para que suba el nivel. Hubo más preguntas, pero mucho de chau chau, ¿vale? Dejando pocos mensajes. Le preguntaron también por tight ends y dijo, joder, pues si ya tenemos dos. Y le volvieron a preguntar por tight ends y dijeron, bueno, mira, si los jugadores son buenos, que me traigan tight ends y luego ya veremos a ver qué hacemos, ¿no?, con ellos. Para mí creo que bajó un poco, ¿no?, el soufflé de Mason Taylor, de Gunnar Helm, de elegir un tight end. Me sorprende. Yo creo que están jugando al despiste. Sinceramente creo que ir con dos tight ends mayores, por mucho que estén renovando contrato, creo que tiene sentido, ¿no?, ir metiendo a un tercero e ir viendo un poco, ¿no?, cuál es el futuro. Pero bueno, es lo que es. Josh McDaniels y el ataque, poco también que comentar, que van a dar su opinión de cara al draft, que se están centrando en hacer un sistema para Drake May, y que creen que cambiarán lo menos posible para que Drake May esté cómodo y esté contento y sea capaz de tener una buena adaptación. Lo mismo dijo con Stephon Diggs, que desde ese punto de vista creo que es más irrelevante. Yo creo que tiene ya su sistema pensado McDaniels, y sí que dijo antiguamente realmente, que va a dejar muchísima libertad al quarterback, ¿no?, para tomar decisiones y para decidir él qué situaciones tiene, ¿no? De hecho, yo creo que fue parte del problema, ¿no?, con Derek Carr, y bueno, que está acostumbrado un poco a dar opciones y que el quarterback sea el que tome la decisión, ¿no? Y eso yo creo que debe hacer crecer a Drake May, aunque se lo va a poner más complicado, evidentemente, en este segundo año. Y sobre Doug Marrone, que creo que es lo más destacado, quitando la opción esta de McDaniels que os decía antes. Doug Marrone creo que dejó dos perlas. Una, que evidentemente ha estado en college y que los conoce a todos. Will Campbell, Kelvin Banks, Erser y todos estos jugadores estuvieron en el proceso. Josh Simmons estuvieron en el proceso de entrar a la universidad cuando él era coordinador de línea en Alabama, bajo la batuta de Bill O'Brien y de Saban, y por lo tanto los habló, los vio, los tiene vistos, los tiene más que, digamos, hablado con ellos, y los tiene claros, con lo cual todos estos jugadores él hizo el scouting desde high school y los ha hecho su seguimiento también en sus primeros años de college, o sea que los conoce hasta cierto punto, tiene esa ventaja, y entiendo que dará su opinión. En cuanto a la longitud de brazos de Will Campbell, mandó un mensaje no tan claro como Bravel, mandó un mensaje de que los brazos realmente no son importantes, sino si realmente muestras en el tape que estás jugando con brazos largos, que ha visto a jugadores con brazos cortos que parece que juegan con brazos largos, y que ha visto a jugadores con brazos largos que parecía que jugaban con brazos cortos, que importa muchísimo más cómo compensas una cosa con la otra. Si eres lento, lo estás compensando con técnica; si eres rápido, lo estás compensando con velocidad. Cómo estás compensando, digamos, tus limitaciones. El cuerpo perfecto no existe, y al final cada uno, pues eso, eres más atlético, o eres más grande, o tienes más envergadura, y a partir de ahí tu juego evoluciona, vendiendo un poco que
que el tape al final es lo que no engaña, y ahí, al final, bueno, Will Campbell es lo que es, no es el mismo perfil de otros años, ¿no? De Joe Alt o de Sewell, saliendo probablemente, que va a salir en posiciones muy muy altas, pero realmente creo que es un buen tackle, aunque tendrá, digamos, una carrera no, o al menos saliendo desde el draft, no parece que vaya a ser tan buen tackle como estos que he mencionado. Y hasta aquí un poco lo que va de semana. Nos iremos hasta la semana previa de Semana Santa. Vamos a ver qué va sucediendo en casa Patriots, y luego en Semana Santa podremos tener el mock draft, ¿no? Para ya el 24 disfrutar de nuestra selección desde el número 4 o más abajo. Yo entiendo que subir no vamos a subir, pero bueno, así que tenemos 2 o 3 semanitas interesantes por delante. Disfrutarlas, chicos, que pueden cambiar la opinión del equipo que podemos tener hoy, y además en mucho. Así que bueno, para ilusionarnos siempre hay tiempo.